el histórico sesgo de proyectar en la biología de los cuerpos un sistema de valores que excluyó a la mujer del espacio público y la redujo y la subordinó, ¿no?, a la esfera privada y al rol de la maternidad, hoy está en vías de desnaturalización y de ruptura, porque hay estudios neurocientíficos que invalidan esta legitimación de dos tipos de cerebro. Estamos ante un momento histórico donde plantear que hay dos cerebros en términos de constitución biológica que se pueden categorizar y validar de acuerdo al criterio hombre-mujer no está legitimado empíricamente por una corriente de estudios que hacen un análisis crítico de los sesgos sexistas y androcéntricos que se reproducen desde el siglo XIX, donde explícitamente se usaban estos sesgos para, a partir de hipótesis, e interpretar resultados que, nuevamente, circunscribían a la mujer a la esfera privada. Entonces, no es más válido hablar de cerebros masculinos y femeninos en tanto y en cuanto no existen en términos biológicos, y sí lo que existen son estereotipos normativos de género, que sí pueden incorporarse a nuestro cableado neuronal y simular diferencias biológicas cuando en realidad son diferencias sociales. Entonces estamos hablando de prácticas sociales que podemos deconstruir con acciones cotidianas. No hay ninguna programación neuroendocrina, esto es el estudio de cómo las hormonas afectan la constitución cerebral y sobre todo el discurso que se usa en relación al estadio fetal. No hay ninguna programación que determine nuestra identidad sexual, identidad de género, nuestra orientación sexual, nuestras actividades, nuestras capacidades y nuestros comportamientos. Lo que sí existen son normativas sociales que aprendemos e incorporamos y se pueden expresar biológicamente, es decir, nuestro cerebro puede manifestar esas prácticas porque hay algo que nos caracteriza como especie y es nuestra alta plasticidad cerebral. Es cómo incorporamos experiencia a nuestro cableado neuronal. Pero esa experiencia tiene que ver con valores normativos, no con hechos, con cuestiones que tienen que ver con nuestra constitución biológica. Hoy las neurociencias, en relación a las diferencias sexuales, ¿no?, los que estudian las diferencias entre los sexos, los estudios esos, no pueden ver un cerebro y catalogarlo de femenino o masculino, porque en realidad no existe un cerebro femenino y masculino porque hay un gran solapamiento entre los cerebros. Hay tanta variabilidad hacia adentro de un mismo sexo, es decir, hacia adentro del grupo mujeres y del grupo hombres, como tanta variabilidad entre los cerebros de mujeres y hombres. Lo que nos identifica como especie es nuestra singularidad cerebral. Y en cuanto a la inteligencia, ni siquiera está saldado. No hay una estructura que se corresponda, o función, que se corresponda directamente con lo que es la inteligencia. Hay diversos tipos de inteligencia, el cerebro es un órgano complejo y no hay una estructura o una función específica que se pueda asociar a un tipo de capacidad, de comportamiento, de emoción. O sea, es mucho más complejo que eso y es reduccionista y peligrosa la divulgación que se hace muchas veces de asociar una estructura con determinado tipo de emoción y decir que si una estructura es más grande en la mujer que en el hombre es porque la mujer tiene una expresión más emocional que el hombre, ¿no? Ahí hay muchos supuestos que no son ciertos, hay un error de interpretación. Está bien estudiado que el cerebro aprende, hay estructuras asociadas a la corteza motora de la mano que está más desarrollada en personas, por ejemplo, que tocan el piano, independientemente del sexo o del género de la persona. Está más desarrollada porque hubo una práctica. Entonces, lo que yo propongo es interpretar el género como una práctica. Es el aprendizaje de un conjunto de hábitos y conductas. Eso sí se incorpora. Entonces, si pueden existir, si hubiera correlaciones de diferencias funcionales entre lo femenino y lo masculino, tiene que ver con el aprendizaje de esas prácticas que mamamos desde pequeñas y pequeños, asociándonos a los colores, a los juguetes, a los intereses, a qué es ser femenina, qué es ser masculino, no te cruces de piernas, cruzate de piernas, no escupas, escupí, trepa o no, que está validado y legitimado. Eso propongo que no tiene que ver con un instinto o algo que producimos de alguna manera por un mandato biológico, sino tiene que ver con una estructura social que busca justificarse en argumentos biológicos. Y hoy lo que propongo es que se busca justificar fuertemente en el discurso que hay de las neurociencias en relación con las diferencias entre los sexos, ¿no? Si bien la inclusión de más mujeres es necesaria, no es una condición suficiente para no reproducir los sesgos sexistas y androcéntricos, porque lo que tiene que ver es con qué valores producimos conocimiento científico. Y eso es lo interesante de ver y creo que lo más difícil de cambiar. Hay barreras que tienen que ver con lo institucional y que creo que se está visibilizando un montón
que impiden realmente a la mujer acceder a ciertos ámbitos académicos y profesionales. No hablo de barreras como existían en el siglo XIX, de decir la mujer no puede ingresar. Simbólicamente hay impedimentos, que es estos que planteábamos antes, ¿no? Con las diferencias en los roles sociales. En ese sentido me parece que hay un gran avance. Lo que me parece de vuelta más difícil de deconstruir es la construcción de nuestra subjetividad. Hacia dónde se orientan los intereses y deseos de las personas que hoy se identifican con el género femenino. ¿Qué sienten o qué se sienten capaces de hacer? Hay estudios que hablan que en niñas ya dejan de asociar la inteligencia con su propio género, por ejemplo. La orientación físico-matemática en los secundarios. Históricamente se vio que en los test matemáticos los varones eran superiores, y hoy hay estudios que implementan un nuevo recurso estadístico que es metaanálisis, que se basa en aumentar la fiabilidad estadística porque sumás investigaciones acerca de un mismo tema, en este caso de los test matemáticos, para ver cuáles son los resultados. Y en un lapso y un periodo de 10 años, de la década del 90 al 2000, se vio que las diferencias en los test matemáticos, históricamente, donde los varones tenían un mejor desempeño, hoy se diluyen, y justamente coincide con que las chicas empiezan a elegir en el secundario orientación físico-matemática. Entonces, hay una cuestión de aprendizaje, hay una cuestión que tiene que ver con el entrenamiento. Y justamente estamos hablando de cambiar esas prácticas y de romper con la idea de una esencia masculina o una esencia femenina en términos biológicos. Lo que estamos planteando, lo que quiero discutir puntualmente, es que esa esencia en tal caso es una construcción cultural. No existe tal esencia. Los géneros se construyen y las habilidades se entrenan. Entonces, si tenemos una norma que nos dice qué género está habilitado o va a ser bueno en esa capacidad, y probablemente ese género se sienta más motivado para tener determinados tipos de intereses. Es interesante también ver que en los test matemáticos, por ejemplo, cuando a las chicas se les dice que lo hacen tan bien como los varones, lo hacen igual el test, y cuando se les dice lo contrario, las chicas tienen un desempeño peor, digamos, o menos mejor, si se quiere. Entonces también hay una cuestión de sugestión, y eso no hace falta que lo digamos explícitamente, las mujeres lo hacemos mejor o peor, sino que está internalizado como que es así. Eso es lo grave, esa es la construcción de la subjetividad, lo que naturalizamos.